Mi marido vació el fondo universitario de nuestra hija y desapareció con su amante. Me sentí devastada, hasta que nuestro hijo de 12 años sonrió y dijo: «Mamá, no te preocupes. Yo me encargué». Días después, llamó gritando tras descubrirlo. Mark estaba metiendo ropa en una maleta cuando entré en nuestro dormitorio. Ninguna explicación, ningún contacto visual, solo un empacado frenético, como si la casa estuviera en llamas. «¿Qué estás haciendo?», pregunté. Ni siquiera levantó la mirada. Lo que debería haber hecho hace años. Sus palabras me golpearon con la fuerza de un golpe físico. 22 años de matrimonio, y así terminó. Él estaba tirando camisas en el equipaje, mientras yo estaba en pijama, completamente sorprendida. «Mark, detente». Lo agarré del brazo, pero él me ignoró, como si fuera un extraño. «Háblame. ¿Qué está sucediendo?». Finalmente me miró a los ojos, y lo que vi allí me aterrorizó. Nada. Sin culpa, sin tristeza, sin arrepentimiento, solo fría determinación. Me despido de Sarah hoy. Antes de continuar, quiero agradecerles por acompañarme para compartir historias sobre la protección de nuestras familias. Si creen que los niños merecen seguridad financiera, consideren suscribirse. Es gratis y nos ayuda a llegar a más familias que necesitan escuchar esto. Ahora veamos qué descubrió Emma. La habitación giraba a mi alrededor. Esto no podría ser real. Ayer discutimos las solicitudes universitarias de Emma durante la cena. Ayer me besó la frente y me dijo buenas noches. Ayer yo era esposa, no lo que sea que me esté convirtiendo en este momento. ¿Hay alguien más?, la pregunta salió de mi boca antes de que pudiera detenerla. Mark hizo una pausa, con una camisa de vestir a medio meter en la maleta. Por un segundo, pensé que vi algo parpadear en su rostro. Luego desapareció. No se trata de nadie más. Se trata de que necesito volver a respirar. Pero yo sabía, la forma en que no me miraba correctamente, la forma en que su teléfono había estado boca abajo durante meses, las reuniones que se prolongaban cada vez más y más. Había estado reprimiendo esas sospechas durante tanto tiempo que se habían convertido en ruido de fondo, pero ahora me gritaban. ¿A dónde irás?». Mi voz sonaba pequeña y patética. «Ya lo averiguaré». Cerró la maleta con firmeza. «Necesito que transfieras la mitad de mis ahorros a mi cuenta personal». Fue entonces cuando comenzó el verdadero pánico. El dinero, el fondo universitario de Emma, nuestras cuentas conjuntas, todo lo que habíamos construido juntos. Corrí escaleras abajo, mis pies descalzos golpeando el piso de madera. Emma levantó la vista de su cereal, la preocupación se reflejaba en su rostro de 12 años. «Mamá, ¿qué pasa?». «Nada, cariño. Papá se va de viaje». La mentira sabía amarga. Cogí mi portátil e inicié sesión en nuestra cuenta bancaria con dedos temblorosos. La página se cargó, y miré la pantalla con incredulidad. Nuestra cuenta corriente mostró 247 pesos con 83 centavos. Nuestra cuenta de ahorros mostró 0. El fondo universitario de Emma, el que habíamos estado alimentando durante 12 años, el que debería haber tenido $75,000, arrojó 0. No. La palabra salió como un susurro. No, no, no. Actualicé la página. Los números no cambiaron. Revisé el historial de transacciones. Hace 3 días, mientras estaba en la reunión de mi club de lectura, Mark había transferido todo. Todo. No solo su mitad, no solo nuestro dinero compartido, sino también el futuro de Emma. Mis manos temblaban tanto que apenas podía escribir. Llamé al banco, rezando para que fuera algún tipo de error. El representante de atención al cliente confirmó lo que ya sabía, pero no podía aceptar. Mark tenía acceso completo a todas las cuentas. Las transferencias fueron legítimas. «Mamá». La voz de Emma parecía venir de muy lejos. «Me estás asustando». Miré a mi hija. Realmente la miré. Ella todavía llevaba puesto su uniforme escolar, su cabello oscuro recogido en una cola de caballo, y su mochila lista junto a la puerta.
Ella no tenía idea de que su padre simplemente le había robado su futuro y se había marchado. El sonido de pasos en las escaleras nos hizo girar a ambos. Mark apareció, arrastrando su maleta detrás de él. Pasó junto a nosotros, como si fuéramos muebles, y se dirigió directamente a la puerta principal. Eso es todo. Encontré mi voz, y era más fuerte de lo que esperaba. 22 años, y ya estás caminando. Se detuvo con la mano en el pomo de la puerta. Te dejé un mensaje de voz explicándote todo. No quiero un mensaje de voz. Quiero que mires a tu hija y le expliques por qué la estás abandonando. Emma se levantó lentamente de la mesa del desayuno. Ella no lloró, no corrió hacia él, no le rogó que se quedara. Ella simplemente lo miraba con esos ojos inteligentes que tanto se parecían a los suyos. Mark miró a Emma durante quizás 3 segundos. Lo entenderás cuando seas mayor, le dijo. Luego me miró. No hagas esto más difícil de lo que tiene que ser. La puerta se cerró detrás de él con un clic silencioso que, de alguna manera, sonó más fuerte que si la hubiera cerrado de golpe. Emma y yo nos quedamos en el repentino silencio de nuestra cocina. La cafetera gorgoteó. El refrigerator zambaba. Afuera, un motor de coche arrancó y se alejó. ¿Va a volver?, preguntó Emma. Quería mentir para protegerla y decirle que papá solo necesitaba algo de tiempo. Pero, al mirarla a la cara, me di cuenta de que ella ya sabía la respuesta. No lo creo, cariño. Ella asintió, procesando esta información de la misma manera que procesaba todo lo demás en su vida, con cuidadosa consideración. ¿Se llevó nuestro dinero? La pregunta me tomó por sorpresa. ¿Cómo podría ella saber que debía preguntar eso? Lo dije con cuidado. Mi fondo universitario también. No pude hablar. Solo asentí. Emma cogió su tazón de cereal y lo llevó hasta el fregadero. Lo enjuagó, lo secó y lo guardó en el armario. Luego se volvió hacia mí con una expresión que nunca antes había visto en su joven rostro. Mamá, no te preocupes. Yo lo manejé. Las palabras fueron tan inesperadas y dichas con tanta calma que casi me reí. ¿Manejó qué? Ella tenía 12 años. ¿Qué habría podido manejar? Pero algo en su tono me hizo reflexionar. No había bravuconería infantil, ni consuelo vacío, solo una confianza tranquila, como si ella supiera algo que yo no sabía. ¿Qué quieres decir, cariño? Emma cogió su mochila y se dirigió hacia la puerta. Perderé el autobús si no salgo ahora. Hablaremos después de la escuela, ¿de acuerdo? Y luego se fue, dejándome sola en una casa que de repente parecía enorme y vacía, con preguntas que no podía responder y un futuro que no podía ver. La casa se sentía diferente esa primera semana sin Mark. No solo vacía, sino de alguna manera vigilante. Me encontré llorando en momentos aleatorios, doblando su ropa abandonada, viendo su taza de café todavía en el lavavajillas, escuchando el despertador de Emma a través de las paredes cada mañana. Pero Emma, ella se movió a través de nuestro mundo destrozado, como si nada hubiera cambiado. Todas las mañanas, a las 7:15, aparecía en la cocina, completamente vestida, con la mochila organizada y el almuerzo preparado. Ella me besaba la mejilla y decía, «Que tengas un buen día, mamá», con el mismo tono alegre que utilizaba cuando todavía éramos una familia completa. Fue inquietante. «¿Estás bien, cariño?», le pregunté una mañana, agarrándole suavemente la muñeca mientras se dirigía a la puerta. Ella me miró con esos ojos oscuros y serios. «Estoy bien, mamá». «¿Y tú?» No estaba bien. Me estaba cayendo a pedazos, pero no podía decirle eso. Solo quería saber cómo estás. Lo sé. Ella me apretó la mano. Pero realmente estoy bien. Esa noche, decidí llamar a mi hermana Janet para pedirle consejo. Mientras marcaba, pude escuchar a Emma arriba en su habitación. El sonido se filtraba por las tablas del suelo, con un clic rápido, como si estuviera escribiendo frenéticamente. Supuse que estaba charlando con amigos sobre la situación, tal vez procesando sus sentimientos en línea, como lo hacen los niños ahora. «Sarah, ¿cómo estás?». La voz de Janet estaba cálida y preocupada.
No lo sé, admití, hundiéndome en el sofá. Emma está siendo muy fuerte, pero me preocupa que esté reprimiendo todo. Ella no ha llorado ni una vez. Algunos niños procesan de manera diferente. ¿Recuerdas cuando papá se fue? Lloraste durante semanas, pero yo me enojé y rompí el jarrón favorito de mamá. El ruido del piso de arriba cesó de repente y luego se reanudó con más intensidad todavía. ¿Qué es ese sonido?, preguntó Janet. Emma está en su computadora. Probablemente tarea o juegos. Pero, mientras lo decía, algo me molestaba. El ritmo era demasiado consistente, demasiado decidido para los juegos. Después de colgar con Janet, preparé la cena favorita de Emma, queso a la parrilla y sopa de tomate. Llamé a su puerta alrededor de las 6:30. Entra, llamó. Empujé la puerta para abrirla, llevando su bandeja de cena. Emma estaba sentada en su escritorio, con la pantalla de su portátil orientada en dirección opuesta a mí. Ella la cerró rápidamente cuando entré. Te traje algo de comer, cariño. Gracias, mamá. Ella tomó la bandeja sin hacer contacto visual. Puedes ponerlo en mi mesita de noche. Mientras dejaba la bandeja, miré su escritorio. Papeles dispersos, su agenda escolar, algunos libros de texto. Nada inusual, pero había algo deliberado en cómo había dispuesto todo, como si lo hubiera arreglado específicamente para mi visita. ¿En qué estabas trabajando?, pregunté casualmente. Informe histórico sobre la Revolución Industrial. Ella abrió su computadora portátil nuevamente, pero pude echar un vistazo a la pantalla antes de que minimizara lo que estaba viendo. Parecía un programa de correo electrónico, no un documento escolar. ¿Necesitas ayuda? Estoy bien. Gracias por la cena. Me despidieron, cortésmente, pero con firmeza. Besé su parte superior de la cabeza y me fui, pero la sensación de inquietud persistía. Durante los siguientes días, el patrón continuó. Emma mantuvo su rutina perfecta, mientras yo me hundía cada vez más en la confusión y el dolor. Me despertaba a las 3 de la mañana con ataques de pánico, revisando obsesivamente nuestras cuentas bancarias, llamando al número de Mark, solo para escuchar su buzón de voz. Mientras tanto, Emma emergía cada mañana con un aspecto descansado y sereno. La escritura continuó todas las noches. A veces, continuaba hasta casi medianoche. El viernes por la tarde, estaba guardando la ropa limpia de Emma cuando lo vi. Una sola hoja de papel sobre su escritorio, parcialmente oculta debajo de su libro de texto de ciencias. No debería haber mirado, pero algo en el formato me llamó la atención. Era un hilo de correo electrónico impreso. Los nombres en la parte superior me congelaron la sangre, de Mark y Rebecca. Mis manos temblaban mientras sacaba el papel. Los mensajes estaban fechados 3 semanas antes de que Mark se fuera. Estaban discutiendo horarios de reuniones, reservas de hotel y algo sobre cómo manejar a Sarah cuando llegara el momento. Me senté con fuerza en la cama de Emma, mirando fijamente la evidencia en mis manos. Mi hija de 12 años había accedido, de alguna manera, a los correos electrónicos privados de su padre. ¿Cómo fue eso posible? Mamá. La voz de Emma desde la puerta me hizo saltar. Ella permaneció allí, sosteniendo su plato de comida vacío, mirándome con esos ojos tranquilos y evaluadores. Sin pánico, sin vergüenza por ser atrapada, solo observación silenciosa. Emma, ¿de dónde salió esto? Ella dejó su plato y cerró la puerta de su dormitorio detrás de ella. Papá no es muy bueno con las contraseñas. ¿Cómo? Empecé y luego me detuve. ¿Hace cuánto tiempo que sabes de Rebecca? 6 semanas. Sobre el dinero, me di cuenta de eso el día antes de que se fuera. 6 semanas. Aunque no tenía ni idea de que mi hija vivía con ese conocimiento, me sentí enferma. ¿Por qué no me lo dijiste? Emma se sentó a mi lado en la cama, y de repente parecía más la niña de 12 años que realmente era. Quería estar segura, y quería saber qué hacer al respecto. Cariño, esto no es tu responsabilidad. Sí, lo es. Su voz era firme. Él robó mi fondo universitario. Nos mintió a ambos. Alguien tenía que hacer algo.
Miré alrededor de su habitación con nuevos ojos. Todo parecía diferente ahora. Su escritorio organizado, su rutina cuidadosa, su calma antinatural. ¿Qué más sabes? Emma se levantó y sacó un cuaderno en espiral de debajo del colchón. Ella me lo entregó sin dudarlo. Las páginas estaban llenas de notas escritas a mano, capturas de pantalla impresas, diagramas que no podía entender y listas de números que podrían haber sido números de teléfono o información de cuentas. Emma, ¿qué es toda esta investigación? Ella volvió a sentarse a mi lado. Papá piensa que es inteligente, pero es descuidado. Él usa la misma contraseña para todo. No borra el historial de su navegador. Ni siquiera cierra la sesión de sus cuentas cuando termina. Hojeé página tras página de documentación meticulosa, registros financieros, capturas de pantalla de mensajes de texto, lo que parecían itinerarios de viaje. Mi hija había estado vigilando a su propio padre. Esto es lo que me costó encontrar con las palabras. Esto es increíble y aterrador. Aprendí la mayor parte con tutoriales de YouTube. La seguridad informática es realmente interesante una vez que comprendes los conceptos básicos. Emma, este tipo de cosas, hackear las cuentas de alguien, no es legal. Ella me miró con una expresión demasiado madura para su edad. Tampoco lo es robar $75,000 del fondo universitario de tu hija. La forma tan objetiva en que lo dijo me produjo escalofríos en la columna. Esta ya no era mi pequeña niña. Era alguien a quien nunca había conocido antes. Alguien calculador, centrado y completamente sin miedo. ¿Qué planeas hacer con toda esta información? Emma tomó el cuaderno y lo cerró con cuidado. Todavía estoy trabajando en esa parte. Pero no te preocupes, mamá. Ya lo tengo controlado. Ahí estaba esa frase otra vez. Las mismas palabras que dijo aquella mañana cuando su padre salió de nuestras vidas. Pero ahora tenían un peso que me hizo darme cuenta de que tal vez no conocía en absoluto a mi propia hija. Muéstramelo todo, dije con voz apenas firme. Emma dudó por primera vez desde que empezó esta pesadilla. Mamá, algunas cosas son bastante malas. Muéstrame. Abrió su portátil y sacó una carpeta con la etiqueta Proyecto de Feria de Ciencias. Dentro había docenas de subcarpetas con nombres como registros financieros, registros de comunicación y pruebas de robo de identidad. Se me encogió el estómago. Empezó con el segundo teléfono de papá, dijo Emma, haciendo clic en una carpeta. Él creía haberlo escondido en su armario, pero lo vi revisándolo una noche cuando creyó que yo estaba dormida. La pantalla se llenó de fotos que Emma había tomado a través de la puerta del dormitorio de Mark. Borrosas, pero lo suficientemente claras como para mostrarlo enviando mensajes de texto en un dispositivo que nunca había visto. Esperé a que lo dejara cargando en su oficina un día. Solo tenía unos 10 minutos, pero leí sus mensajes. Los dedos de Emma se movían por el teclado con falta de práctica. Así fue como encontré a Rebecca. Se abrió una nueva ventana llena de capturas de pantalla tras capturas de conversaciones de texto. Las palabras de mi marido a otra mujer, hablando de mí como si fuera un obstáculo que eliminar. Planificando su futuro juntos, hablando de cómo manejar la situación de Sarah sin perder demasiado dinero en un divorcio. Sentí que iba a vomitar, pero... Empeora, mamá. Emma abrió otra carpeta. Rebecca Sterling trabaja en la firma de contabilidad de papá. Se encarga de las inversiones de los clientes y las cuentas fiduciarias. ¿Descubriste dónde trabaja? Yo lo averigüé todo sobre ella, dirección, familia, historial laboral, historial crediticio, incluso su contraseña de Netflix. La voz de Emma era directa, como si estuviera hablando de una tarea escolar. Lleva 2 años robando dinero a sus clientes. Las pruebas eran abrumadoras. Registros de transferencias bancarias que mostraban transferencias de dinero de cuentas de clientes a personales. Facturas falsas por servicios nunca prestados. Extractos de inversiones que no coincidían con los saldos reales de las cuentas. Emma, de alguna manera, había accedido al ordenador del trabajo de Rebecca y lo había documentado todo. Emma, ¿cómo entraste en sus sistemas? Rebecca usa la misma contraseña para todo. Sterling 2011.
Ese es su apellido y el año en que se graduó de la universidad. Encontré esa información en su perfil de LinkedIn. Emma se encogió de hombros, como si fuera obvio. La gente es muy predecible con las contraseñas. Miré a mi hija, a esa desconocida sentada a mi lado. ¿Pero cómo aprendiste a hacer todo esto? Principalmente YouTube y algo de programación. Foros. Hay mucha información disponible si sabes buscarla. Abrió otra carpeta, y mi mundo se tambaleó de nuevo. Extractos bancarios con mi nombre, pero cuentas que nunca había abierto. Solicitudes de crédito presentadas con el número de la Seguridad Social de Emma. Documentos de préstamo firmados con firmas falsas. Mamá, papá no solo nos quitó el dinero. Ha estado usando nuestras identidades para obtener préstamos. Los 75,000 pesos de mi fondo universitario. Eso fue solo el pago inicial de un préstamo de 200,000 pesos que pidió a mi nombre. ¿Qué? La palabra salió como un susurro. Él y Rebecca están comprando una casa juntos en Florida. Usaron mi historial crediticio y tu información laboral para asegurar la hipoteca. Emma apretó los dientes. Iban a desaparecer y nos dejarían con la deuda. La habitación me dio vueltas. Robo de identidad. Fraude. Mi esposo no solo nos había abandonado. Había destruido sistemáticamente nuestro futuro financiero para construir una nueva vida con su amante. Pero aquí está la cuestión, continuó Emma, y escuché algo nuevo en su voz. Algo frío y satisfecho. Los pillé antes de que pudieran completar la compra. Abrió otra carpeta etiquetada como contramedidas. Dentro había docenas de documentos de aspecto oficial, informes de fraude presentados ante agencias de crédito, quejas presentadas a las autoridades bancarias, denuncias anónimas enviadas al empleador de Rebecca. Llevo 3 semanas trabajando en esto, explicó Emma. Primero documenté todo, y luego empecé a desmontar sus planes pieza por pieza. ¿Qué quieres decir? Bueno, a Rebecca la suspendieron del trabajo ayer. Su jefe recibió un correo electrónico anónimo con todas las pruebas de su malversación. Sus clientes están retirando sus cuentas. La Junta Estatal está iniciando una investigación. Me quedé boquiabierta. Tú hiciste eso. Robó dinero a personas mayores que ahorraban para la jubilación. Mamá, se lo merecía. La voz de Emma era firme y justa. Y eso es solo el principio. Me mostró más archivos. Las agencias de crédito habían congelado las cuentas fraudulentas abiertas a nuestro nombre. La solicitud de hipoteca para la casa de Florida había sido marcada y denegada. El casero de Rebecca había recibido una pista sobre actividad ilegal en su apartamento e inició un proceso de desalojo. Pero lo mejor de todo, Emma, dijo, haciendo clic en una última carpeta, es lo que le envié a su padre. Su padre, el Dr. Robert Sterling. Es un cirujano prominente, muy preocupado por la reputación de su familia. Recibió una carta muy detallada sobre las actividades delictivas de su hija, junto con copias de todas las pruebas. Me sentí mareada. Emma, ¿qué has hecho? Nos he protegido. Cerró la computadora portátil y me miró directamente. Papá pensó que podía robarnos y salir indemne. Pensó que estaríamos demasiado destrozados y estúpidos para contraatacar. Se equivocó. Pero, cariño, este tipo de cosas, perseguir a gente así, es peligroso. Más peligroso que dejar que destruyan nuestras vidas. Emma se levantó y caminó hacia su ventana, mirando el cielo que oscurecía. Mamá, no solo nos quitaron nuestro dinero. Se llevaron mi futuro. Se llevaron tu seguridad. Se llevaron todo por lo que trabajamos y se lo dieron a sí mismos. Observé a mi hija de 12 años. Su pequeña silueta se recortaba contra la ventana, y me di cuenta de que tenía razón. Mientras lloraba y llamaba al buzón de voz de Mark, rogándole que viniera a casa, Emma había estado luchando por nosotros. ¿Qué pasa ahora?, pregunté. Emma se volvió hacia mí, y en la tenue luz de su habitación, parecía mayor de lo que era. Ahora, a esperar. El mundo de Rebecca se está desmoronando, y ella ni siquiera sabe por qué. Cuando papá se dé cuenta de lo que pasa, entrará en pánico. Y cuando la gente entra en pánico, comete errores.
¿Cómo puedes estar tan tranquila con todo esto? Porque ya no soy yo quien tiene que tener miedo, dijo simplemente. Ellos sí. Esa noche, me quedé despierta pensando en la niña que dormía al final del pasillo. Nos había salvado, ¿pero a qué precio? ¿En qué clase de persona se había convertido mi hija en el proceso? Y, más aterrador aún, ¿de qué otra cosa era capaz? Alrededor de la medianoche, lo volví a oír. El suave clic de las teclas de la computadora, firme y decidido. Emma seguía trabajando, seguía planeando, seguía protegiéndonos de maneras que no podía comprender del todo. Debería haberme sentido agradecida. En cambio, sentí miedo. El teléfono sonó exactamente a las 2:15 de un martes por la tarde. Estaba en la cocina, lavando los platos del almuerzo, cuando el nombre de Mark apareció en la pantalla. Tenía las manos aún enjabonadas cuando busqué el teléfono a tientas, con el corazón acelerado por razones que no podía explicar. Hola. Mi voz salió más baja de lo que pretendía. Sarah. La voz de Mark era diferente, tensa, casi desesperada. Necesitamos hablar. Algo muy extraño está pasando. Me sequé las manos con un paño de cocina, mirando hacia la sala donde Emma supuestamente estaba haciendo la tarea. ¿Qué clase de extraño? Mi banco llamó esta mañana. Todas mis cuentas han sido marcadas por actividad sospechosa. Lo han congelado todo a la espera de algún tipo de revisión federal. Sus palabras salieron precipitadas, presas del pánico. Y Rebecca perdió su trabajo ayer. Seguridad la escoltó fuera del edificio. Emma apareció en la puerta de la cocina, todavía con su uniforme escolar. Caminó tranquilamente hacia el mostrador y se sirvió un vaso de agua, pero noté que escuchaba atentamente. No entiendo qué tiene que ver eso conmigo, le dije a Mark. Es demasiada coincidencia. Primero, Rebecca es despedida por una falsa denuncia de malversación de fondos. Ahora, mis finanzas están bajo investigación. Alguien nos tiene en la mira, Sarah. Alguien con habilidades técnicas serias. Emma dejó su vaso y se dirigió a la mesa de la cocina, abriendo su computadora portátil con facilidad. Ella escribió algo rápidamente, y vi que su pantalla se iluminaba con lo que parecían múltiples ventanas y flujos de datos. ¿Quién haría algo así?, pregunté, aunque mi estómago ya se revolvía con sospecha. Eso es lo que estoy tratando de averiguar. Rebecca cree que podría ser alguien de su oficina. Quizás un compañero de trabajo. Ella rechazó, o Mark dejó de hablar de repente. ¿Qué fue ese sonido? Miré a Emma. Hizo clic en algo en su computadora portátil, y un suave timbre resonó a través de la conexión telefónica. ¿Qué sonido?, pregunté. Se escuchó un pitido, como si alguien hubiera accedido a mi correo electrónico. La voz de Mark cambió a pura alarma. Sarah, alguien está en mi computadora ahora mismo. Puedo ver mi correo electrónico abriéndose y cerrándose en tiempo real. Alguien está leyendo mis mensajes mientras hablamos. Los dedos de Emma se movían sobre el teclado con la fluida precisión de un pianista de concierto. Su pantalla mostraba lo que parecían ser interfaces de correo electrónico, documentos financieros y datos de transmisión. Ella estaba dentro de su sistema, observando todo lo que hacía, leyendo todo a lo que accedía. Mark, tal vez deberías colgar y llamar a tu banco. No, espera. Necesito preguntarte algo directamente. Su voz se volvió sospechosa. Sarah, ¿contrataste a alguien? ¿Investigador privado o experto en informática? Porque, si lo hiciste, debes cancelarlos ahora mismo. Lo que están haciendo es ilegal. Emma levantó la vista de su computadora portátil y me miró a los ojos. Ella me dio un leve movimiento de cabeza y luego regresó a su pantalla. Yo no contraté a nadie, dije sinceramente. ¿Y entonces quién? La voz de Mark se cortó, y fue reemplazada por sonidos frenéticos de escritura en su teléfono. Alguien acaba de enviar un correo electrónico desde mi cuenta a mi jefe. Sarah, me están imitando ahora mismo. ¿Qué decía el correo electrónico? No puedo. No sé. Todo está sucediendo demasiado rápido. Su respiración se hizo audible a través del teléfono.
Ahora están en mis cuentas de redes sociales. Están publicando cosas, documentos financieros, mensajes privados entre Rebecca y yo. Emma minimizó una ventana y abrió otra. Eché un vistazo a lo que parecían perfiles de redes sociales y cargas de documentos antes de que ella alejara la pantalla de mí. Mark, debes contactar a la policía si alguien está pirateando tus cuentas. ¿Crees que no lo he intentado? La policía dijo que, si la información publicada es verdadera, entonces no es acoso, sino denuncia de irregularidades. Pero, ¿cómo podría alguien tener acceso a documentos financieros verdaderos, si no lo fueran? Él se detuvo. A menos que estuvieran dentro de mis cuentas reales. La comprensión lo estaba golpeando. Alguien no estaba publicando información falsa sobre él. Alguien estaba publicando evidencia real de sus crímenes. Sarah, necesito que entiendas algo. El dinero que tomé, pensaba devolverlo. Rebecca y yo íbamos a hacerlo funcionar, y luego yo iba a reemplazar todo silenciosamente. Se suponía que nadie saldría herido, pero lo tomaste por un tiempo. Como préstamo. Rebecca tuvo esta oportunidad de inversión que garantizaba duplicar nuestro dinero en 6 meses. Su voz se hacía más desesperada con cada palabra. Estábamos pensando en sorprenderlos a ti y a Emma con incluso más dinero del que había originalmente. Emma volvió a levantar la vista de su computadora portátil, y vi algo en su expresión que nunca había visto antes. Ni ira, ni dolor, sino frío cálculo. Ella estaba escuchando a su padre contar mentiras sobre haber robado a su propia familia, y estaba tomando notas. Mark, así no funcionan los préstamos. No puedes tomar el dinero de otra persona sin su permiso y llamarlo préstamo. No entiendes la presión a la que estaba sometido. El padre de Rebecca amenazaba con dejarla sin recursos económicos, si no demostraba que podía mantenerse por sí misma. Ella necesitaba ese dinero para comprar la casa y demostrarle que hablaba en serio sobre construir un futuro. Entonces, robaste el fondo universitario de nuestra hija para impresionar al padre de tu novia. No estaba robando. La voz de Mark se quebró. Fue una inversión en el futuro de todos. La familia de Rebecca tiene conexiones. Una vez que su padre aceptara sus decisiones, me ayudaría a iniciar mi propia empresa. Habríamos sido ricos, Sarah, lo suficientemente ricos como para pagar la universidad de Emma 10 veces. Emma cerró su computadora portátil con un sonido silencioso y se puso de pie. Ella caminó hasta donde yo estaba y suavemente tomó el teléfono de mi mano. Hola, papá. Su voz estaba perfectamente tranquila. Emma, cariño, gracias a Dios. Emma, alguien nos está haciendo cosas terribles a Rebecca y a mí. Nos hacen parecer criminales. Tienes que decirle a tu madre que yo nunca te robaría. Nunca. Pero me robaste. El tono de Emma siguió siendo conversacional, como si estuviera hablando del clima. Tomaste 75,000 pesos de mi cuenta universitaria y los usaste como garantía para una solicitud de hipoteca en Florida. El silencio del lado de Mark se prolongó durante casi 10 segundos. Emma, ¿quién te dijo eso? Nadie me lo dijo. Lo descubrí yo misma. Junto con copias de los documentos de préstamo falsificados, donde utilizaste mi número de seguro social para obtener crédito adicional. Eso es imposible. Tienes 12 años. No podrías entenderlo. Entiendo que cometiste robo de identidad. Entiendo que Rebecca robó dinero de sus clientes. Entiendo que ambos planean desaparecer a Florida y dejar a mamá y a mí responsables de la deuda que crearon. Emma, escúchame con mucha atención. Los adultos a veces toman decisiones financieras complicadas que los niños no pueden comprender plenamente. Lo que a ti te parece mal, en realidad podría no estarlo. Tengo copias de todo, papá. Cada correo electrónico entre tú y Rebecca. Todo documento falsificado. Toda transacción ilegal. Te he estado observando durante semanas. La respiración de Mark se volvió dificultosa. ¿Me has estado observando? Emma, ¿qué significa eso? Significa que se acerca del segundo teléfono que creías haber escondido también. Sé sobre las cuentas de inversión falsas que Rebecca creó para ocultar el dinero que robó.
Sé que intentaste comprar la casa usando mi identidad. La voz de Emma nunca vaciló. Y sé que, cuando se acabó el dinero y despidieron a Rebecca, ella dejó de devolver tus llamadas. ¿Cómo es posible que sepas que Rebecca no devuelve mis llamadas? Porque estoy monitoreando todas tus comunicaciones. He estado observando cómo ambos se destruyen, pieza por pieza. Emma se sentó a la mesa de la cocina, todavía sosteniendo el teléfono con total serenidad. Rebecca bloqueó tu número ayer, después de que su padre le cortara el acceso financiero. Ella ya empezó a salir con alguien más. El sonido que salió del teléfono era algo entre un sollozo y un grito. Emma, por favor. Sé que cometí errores, pero sigo siendo tu padre. Te amo. Amo a tu madre. Nunca quise que las cosas llegaran tan lejos. La elegiste a ella en lugar de a nosotros, papá. Elegiste el dinero antes que a tu familia. Elegiste robar mi futuro para pagar tu nueva vida. La voz de Emma se mantuvo firme y objetiva. Las acciones tienen consecuencias. Me enseñaste eso cuando saliste de nuestra casa con tu maleta. Soy yo. Te lo ruego. Sea lo que sea que hayas hecho, sea lo que sea que sepas, por favor, simplemente detente. No me queda nada. Vivo en mi auto, porque no puedo pasar una verificación de crédito para alquilar un apartamento. No puedo conseguir un trabajo, porque todas las verificaciones de antecedentes muestran señales de fraude financiero. Por favor. Emma me miró, mientras le decía sus últimas palabras a su padre. Me enseñaste algo importante, papá. Me enseñaste que las personas que se supone que deberían protegerte a veces no lo hacen. Entonces, tienes que protegerte. Y con esto, colgó el teléfono. El silencio que siguió fue ensordecedor. Emma dejó el teléfono sobre el mostrador y me miró con esos ojos tranquilos y serios. Él no devolverá la llamada, dijo con naturalidad. ¿Cómo lo sabes? Porque ahora sabe que estoy mirando. Y él sabe que cada movimiento que haga, lo veré venir. Ella cogió su portátil y se dirigió a su habitación. Tengo tarea que terminar. Me quedé sola en mi cocina, comprendiendo finalmente que mi hija de 12 años acababa de desmantelar sistemáticamente toda la vida de un hombre adulto, y que él merecía cada segundo de ello. Me quedé en mi cocina mucho tiempo después de que Emma hubiera desaparecido en su habitación, mirando el teléfono que tenía en mis manos. Mi hija acababa de destruir a su padre con la misma tranquila precisión que la mayoría de los niños usaban para completar sus tareas escolares. El silencio era pesado, casi sofocante. Una parte de mí quería sentirse culpable. Una parte de mí quería entrar en la habitación de Emma y exigirle que deshiciera la guerra digital que había desatado. Pero una parte más grande de mí, una parte que no estaba segura de reconocer, sentía un orgullo feroz. Mi hija de 12 años nos había protegido, cuando yo no podía protegerme. A la mañana siguiente, Emma apareció en el desayuno, luciendo exactamente como cualquier otra estudiante de secundaria preparándose para su día. Comió su cereal, revisó su mochila y me besó la mejilla como despedida, como si no hubiera pasado la noche anterior destruyendo sistemáticamente las vidas de 2 adultos. Emma, espera. La agarré del brazo suavemente, mientras se dirigía a la puerta. ¿Estás bien? Ella inclinó la cabeza, considerando la pregunta con esa expresión seria que había llegado a conocer tan bien. Estoy bien, mamá. ¿Por qué no iba a estarlo? ¿Por lo que pasó ayer con tu padre? ¿Qué te parece? Su completa falta de respuesta emocional me puso nerviosa. Cariño, acabas de tener una conversación muy intensa con papá. Es normal sentirse molesta o confundida. No estoy molesta. Emma se ajustó las correas de su mochila. Ahora me siento aliviada. Él sabe que yo sé lo que hizo, y sabe que hay consecuencias por robarle a su familia. ¿Pero no lo extrañas? Aunque sea un poquito. Emma se detuvo en la puerta principal, con la mano en el pomo de la puerta. Extrañé al padre que pensé que era. Pero esa persona nunca fue real, ¿verdad? Él era solo un personaje que papá interpretaba cuando le convenía. La forma tan objetiva en que analizaba sus propios sentimientos me aterrorizaba. ¿Dónde estaba la ira, el dolor,
La esperanza desesperada de que tal vez papá se disculparía y volvería a casa. Ama, creo que sería bueno que hablaras con alguien, un consejero que pueda ayudarte a trabajar estas grandes emociones. No estoy teniendo grandes emociones, mamá. Estoy teniendo emociones apropiadas. Ella abrió la puerta. Pero, si te hace sentir mejor, no me importa hablar con alguien. Después de que Emma se fue a la escuela, llamé al consultorio de nuestro pediatra. La doctora Martínez recomendó a una psicóloga infantil llamada doctora Patricia Reeves, quien se especializa en trauma familiar y niños superdotados. Los niños superdotados a menudo procesan situaciones difíciles de manera diferente a sus compañeros, explicó la doctora Martínez. Podrían intelectualizar las emociones en lugar de sentirlas de forma tradicional. La doctora Reeves pudo ver a Emma la semana siguiente, pero, mientras tanto, me encontré estudiando a mi hija, como si fuera un rompecabezas que necesitaba resolver. Ella mantuvo su rutina normal, escuela, tareas, ayuda con la cena, pero hubo cambios sutiles que antes no había notado. Ella se había hecho cargo completamente de las finanzas de nuestro hogar, creando hojas de cálculo detalladas que rastreaban nuestros ingresos reducidos y proyectaban nuestros gastos para el próximo año. Había investigado los servicios de asistencia jurídica y compilado una carpeta con información sobre procedimientos de divorcio y recuperación de activos. «Mamá, tienes que solicitar el divorcio inmediatamente», me dijo una noche, mientras yo pagaba las cuentas en la mesa de la cocina. Cada día que esperas le da a papá más tiempo para ocultar activos o crear deuda adicional a tu nombre. Emma, estas son preocupaciones de adultos. No tienes que preocuparte por nadie. Tú tienes que preocuparte por ellos. Ella se sentó frente a mí. Estás deprimida, lo cual es comprensible, pero no eres productiva en este momento. No estoy deprimida, así que puedo pensar con claridad sobre lo que debe suceder a continuación. Su evaluación clínica de mi estado mental me dolió, porque era absolutamente exacta. Me había estado revolcando, esperando que, de alguna manera, esta pesadilla se resolviera. Emma fue la única que tomó medidas concretas para asegurar nuestro futuro. La oficina de la doctora Reeves estaba decorada en suaves tonos azules y verdes, con dibujos de niños que cubrían una de las paredes. Esperaba que Emma estuviera nerviosa por su primera sesión de terapia, pero entró, como si estuviera asistiendo a una reunión de negocios. Emma, soy la doctora Reeves. Tu mamá pensó que podría ser útil que charláramos sobre algunos de los cambios que están sucediendo en tu familia. Está bien. Entiendo que esto probablemente sea obligatorio después de lo que le hice a mi padre. La doctora Reeves parpadeó, claramente no esperando tanta franqueza de una niña de 12 años. ¿Puedes contarme algo sobre eso? Durante los siguientes 45 minutos, Emma explicó con calma toda la situación. Ella describió cómo descubrió el romance de Mark, cómo documentó sus delitos financieros y cómo desmanteló sistemáticamente su vida y la de Rebecca. Ella habló sin emoción visible, presentando hechos, como si estuviera dando una presentación escolar. ¿Cómo te hizo sentir eso?, preguntó la doctora Reeves. Satisfecha, respondió Emma inmediatamente. Me robó, así que me aseguré de que hubiera consecuencias. Sentí que era justicia. ¿Alguna vez te entristece que tu padre se vaya? Me entristece que haya elegido convertirse en el tipo de persona que le roba a su propio hijo. Pero no me entristece que tenga que afrontar las consecuencias de esa decisión. Al terminar la sesión, la doctora Reeves pidió hablar conmigo en privado, mientras Emma esperaba en el vestíbulo. Señora Patterson, su hija es extraordinaria, comenzó la doctora Reeves con cautela. Sus capacidades cognitivas son excepcionales, y su resiliencia emocional es extraordinaria. ¿Pero es saludable? ¿Debería una niña ser capaz de hacer lo que ella hizo sin sentirse culpable ni traumatizada? Las respuestas al trauma varían mucho, especialmente en niños muy inteligentes. Emma ha experimentado mucha traición y abandono, pero lo ha procesado de una manera notablemente funcional. La doctora Reeves se inclinó hacia adelante. Algunos niños se desmoronan al enfrentarse a este nivel de disfunción familiar. Otros, en particular aquellos con fuertes habilidades analíticas, responden tomando el control de su entorno. Entonces, ¿ella está bien? Está más que bien. Se ha adaptado.
La pregunta es si te sientes cómoda con la persona en la que se está convirtiendo. Esa noche, encontré a Emma en su habitación, trabajando de nuevo en su portátil. Pero, cuando miré por encima de su hombro, no era software de vigilancia ni herramientas de hacking en su pantalla. Era un documento de Word titulado Seguridad Digital para Familias, señales de advertencia y estrategias de protección. ¿Qué es esto, cariño? Estoy escribiendo una guía para otros niños cuyos padres podrían estar robándoles, y para adultos que no saben cómo detectar el fraude financiero. Bajó la página para mostrarme secciones detalladas sobre seguridad de contraseñas, reconocimiento de documentos falsificados y protección de información personal. El documento era sofisticado, estaba escrito con claridad e increíblemente completo. Emma, esto es increíble. ¿Dónde aprendiste a escribir así? Llevo semanas investigando el fraude financiero familiar. Te sorprendería lo común que es. Guardó el documento. La señora Henderson de la escuela me pidió que lo presentara a la Asociación de Padres y Maestros el mes que viene. Al parecer, otras 3 familias de nuestro distrito han descubierto problemas similares con dinero perdido y robo de identidad. Me quedé mirando la pantalla, leyendo sus consejos claros y prácticos. No solo estaba sobreviviendo a lo que Mark nos había hecho. Lo estaba transformando en algo que pudiera proteger a otros. ¿Qué te parece presentar esto a los adultos? Nerviosa, pero emocionada. La mayoría de la gente no entiende lo fácil que es protegerse, si sabes qué buscar. Cerró su portátil y me miró seriamente. Mamá, ¿puedo preguntarte algo? Por supuesto. ¿Te avergüenzas de lo que le hice a papá? La pregunta me pilló completamente desprevenida. ¿Avergonzada? Emmy, nos salvaste. Protegiste a nuestra familia, cuando yo no pude. Pero, últimamente, me has estado mirando de otra manera, como si estuvieras preocupada por mí. Me senté en su cama, eligiendo mis palabras con cuidado. No me preocupa lo que hiciste, cariño. Me preocupa lo que te costó. Lo que lograste fue increíble, pero requirió que te convirtieras en alguien más dura de lo que cualquier niña debería ser. ¿Crees que estoy dañada? No. La respuesta llegó de inmediato y con total certeza. Creo que eres más fuerte de lo que jamás imaginé. Pero también creo que esa fuerza tuvo un precio, y quiero asegurarme de que estés conforme con la persona en la que te estás convirtiendo. Emma se apoyó en mí y, por un momento, volvió a sentirse como mi pequeña niña, en lugar de la persona formidable en la que se había convertido. No me siento dañada, mamá. Siento que, por fin, entiendo cómo funciona realmente el mundo. Y comprender algo significa que puedes protegerte de ello. ¿Y qué hay de proteger a los demás? Por eso estoy escribiendo la guía. Si puedo ayudar a otras familias a evitar lo que pasamos, entonces tal vez algo bueno surgió de las decisiones de papá. Esa noche, mientras arropaba a Emma, me hizo una última pregunta que me rompió el corazón y me llenó de orgullo a la vez. ¿Crees que papá alguna vez nos amó de verdad? Creo que amaba la idea de nosotras. Pero, cuando amarnos se volvió un inconveniente, se eligió a sí mismo. Eso es lo que yo también pensé. Acercó su elefante de peluche. Buenas noches, mamá. Buenas noches, cariño. Apagué la luz y me quedé en el pasillo, procesando todo lo que la doctora Reeves había dicho. Quizás Emma no estaba rota. Quizás era justo lo que necesitaba ser para prosperar en un mundo donde las personas en las que confías podían traicionarte por completo. Quizás no estaba criando a una niña dañada. Quizás estaba criando a una joven extraordinaria que usaría su fuerza para proteger a los demás, como ella nos había protegido a nosotras. 6 meses después, estaba apilando libros en la sección infantil de la biblioteca comunitaria de Milberg, cuando mi supervisora se acercó con expresión nerviosa. «Sarah, hay una reportera preguntando por tu hija», susurró Linda, mirando hacia la recepción, donde una mujer con un traje planchado esperaba con un bloc de notas. Se me paró el corazón. ¿Qué clase de reportera? Dice que está investigando el caso de malversación de fondos de Rebecca Sterling. Al parecer, alguien le avisó que la denunciante anónima podría estar relacionada con nuestra zona. Caminé hacia la recepción con las piernas temblorosas. La reportera sonrió profesionalmente y me extendió la mano.
Señora Patterson, soy Jennifer Walsh de Channel 7 News. Estoy haciendo un reportaje de seguimiento sobre el caso financiero de Sterling. Escándalo de fraude. Entiendo que tu exmarido estuvo involucrado. No puedo comentar al respecto, dije rápidamente. La historia ha atraído la atención nacional. Rebecca Sterling enfrenta cargos federales, y varias otras víctimas se han presentado. Alguien fue increíblemente minucioso al documentar los crímenes. Nos gustaría agradecer a quien proporcionó las pruebas. Después de que se fue, conduje a casa, a nuestro pequeño apartamento al otro lado de la ciudad, con las manos temblorosas en el volante. Emma estaba en la mesa de la cocina, haciendo la tarea, cuando entré. Hoy había una periodista en la biblioteca, preguntando por el caso de Rebecca Sterling, dije con cuidado. Emma no levantó la vista de su hoja de ejercicios de matemáticas. Nunca lo relacionarán conmigo. Usé 7 servidores proxy diferentes y pagos con criptomonedas para todas las cuentas anónimas. Emma, está bien, mamá. Es buena. Cuanta más atención reciba el caso, más víctimas se presentarán. Terminó un problema y pasó al siguiente. He estado siguiendo la cobertura mediática. Otras 12 familias han contactado a las autoridades sobre los planes de inversión fraudulentos de Rebecca. La forma informal en que habló sobre su impacto a nivel nacional en las investigaciones de delitos financieros todavía me sorprendió. Mi hija había iniciado una investigación federal que ahora protegía a docenas de familias, y lo presentaba como un proyecto de ciencias exitoso. 3 semanas después, Emma recibió un correo electrónico que lo cambió todo. Una empresa tecnológica llamada Secure Family había identificado su verdadera identidad y quería ofrecerle un puesto en su programa de desarrollo juvenil. Me ofrecen una beca completa para la universidad que quiera, además de un trabajo garantizado después de graduarme, explicó Emma, mostrándome la carta oficial en su portátil. Sari empezaría con $120,000 al año. Me quedé mirando los números en la pantalla. Emma, esto es increíble. Esto podría prepararte para toda la vida. Lo sé. Cerró la laptop sin dudarlo. Voy a apagarla. ¿Qué? ¿Por qué? Porque quieren adueñarse de lo que creo. Quieren que desarrolle software de seguridad que gane dinero con el miedo de la gente, en lugar de protegerla de verdad. Se levantó y se acercó a la ventana de nuestra pequeña sala. Además, ya tengo trabajo. ¿Qué quieres decir? Emma sacó una tarjeta de presentación de su mochila. Parecía diseñada profesionalmente. Patterson, consultora de protección financiera familiar. He estado ayudando a familias a proteger sus finanzas y recuperarse del fraude durante el último mes. Tengo 6 clientes habituales ahora, y me pagan $75 la hora por consultas. Tomé la tarjeta, estudiando el diseño nítido y la información de contacto profesional. Emma, tienes 13 años. ¿Cómo llevas una consultoría? La edad no importa cuando trabajas en línea. Mis clientes creen que soy una experta en ciberseguridad para adultos con una especialidad en protección familiar. Abrió una hoja de cálculo en su laptop que mostraba sus ingresos. Ya he ganado lo suficiente para reemplazar la mayor parte de mi fondo universitario. Las cifras eran asombrosas. En tan solo un mes, mi hija adolescente había ganado más de lo que yo gané en 3 meses en la biblioteca. ¿Qué tipo de servicios ofrecen? Ayudo a familias a identificar señales de alerta financiera, proteger sus cuentas digitales y recuperar dinero robado. La semana pasada, ayudé a una familia en Ohio a recuperar $30,000 que su hijo había robado de la cuenta de jubilación de su abuela. ¿Es legal? Todo lo que hago es completamente legal. Enseño a las personas a protegerse y las ayudo a presentar las denuncias pertinentes ante las autoridades, cuando se han cometido delitos. Emma minimizó la hoja de cálculo. También daré una charla en una conferencia sobre ciberseguridad el mes que viene. Como Patterson, especialista en protección familiar, participaré mediante videoconferencia cifrada, así que mi edad no será un problema. Esa noche, me encontré leyendo sobre el caso de Rebecca Sterling en línea. La historia se había vuelto viral, compartida en múltiples redes sociales y cubierta por medios de comunicación nacionales.
Los comentarios iban desde la indignación por el fraude hasta elogios para el héroe anónimo que había expuesto el esquema. Un hilo de comentarios me llamó la atención. Decenas de personas compartían sus propias experiencias con traición financiera familiar. Padres robando a sus hijos, cónyuges ocultando bienes, familiares explotando a familiares mayores. Las acciones de Emma habían abierto un aluvión de historias similares. Nadie sospechaba que la denunciante era una niña de 12 años. 2 meses después de nuestra nueva vida, Emma me hizo una pregunta que me dejó paralizada. Mamá, ¿crees que papá alguna vez se arrepiente de lo que hizo? Estábamos lavando platos juntos después de cenar, y casi se me cae el plato que sostenía. Era la primera vez que mencionaba a Mark en semanas. No lo sé, cariño. ¿Por qué lo preguntas? He estado monitoreando sus redes sociales. Publica sobre empezar de nuevo y tomar mejores decisiones, pero nunca nos menciona. Secó un vaso con precisión. Me preguntaba si se da cuenta de lo que perdió. ¿Qué opinas? Emma lo consideró durante un largo rato. Creo que el arrepentimiento es simplemente sentir lástima por uno mismo, cuando enfrentas las consecuencias. No es lo mismo que entender por qué lo que hiciste estuvo mal. ¿Quieres que se arrepienta? No. Quiero que lo entienda, pero no creo que sea capaz de ese nivel de autoconciencia. Dobló el paño de cocina cuidadosamente y lo colgó en su gancho. La conversación había terminado para ella. Archivada, como todo lo relacionado con su padre. La primavera llegó con una calidez que se sentía como esperanza. El negocio de consultoría de Emma seguía creciendo, y ella había comenzado a crear recursos educativos gratuitos para que las familias se protegieran del fraude financiero. Desarrolló listas de verificación de seguridad, guías de señales de advertencia e instrucciones paso a paso para denunciar diferentes tipos de delitos financieros. Quiero convertir esto en una organización sin fines de lucro cuando cumpla 18 años, me dijo una noche, mientras trabajaba en su último proyecto, algo que brinda servicios de protección gratuitos a familias que no pueden pagar consultores privados. Es una meta hermosa, Emma. Empezó por lo que papá nos hizo, pero se ha convertido en algo más grande. Hay tantas familias que son víctimas de personas en las que confían. Una noche, a finales de primavera, estaba leyendo en la sala, cuando escuché a Emma en una videollamada en su habitación. Me detuve frente a su puerta, escuchando su suave voz. Sé que da miedo descubrir que tu madre ha estado usando tu fondo universitario, decía, pero vas a estar bien. Voy a ayudarte a proteger lo que queda y a asegurarme de que esto no vuelva a suceder. Me di cuenta de que estaba hablando con otra adolescente, probablemente alguien cuya familia estaba siendo destruida, igual que la nuestra. Emma se había convertido en un salvavidas para los niños cuyos padres los habían traicionado. Lo más importante que hay que recordar, continuó Emma, es que esto no es culpa tuya. Se supone que los adultos deben proteger a los niños, no robarles. Cuando no hacen su trabajo, tenemos que protegernos nosotros mismos. Me alejé de su puerta con lágrimas en los ojos. No de tristeza, sino de un orgullo abrumador. Mark había intentado quebrarnos, pero, en cambio, había forjado algo inquebrantable. Emma había transformado su dolor en propósito, su trauma en una misión para proteger a otras familias. A la mañana siguiente, Emma apareció en el desayuno con el mismo aspecto que cualquier otra estudiante de 8º grado. Pero ahora lo sabía mejor. Bajo esa apariencia adolescente normal se escondía a alguien extraordinario. Alguien que había tomado lo peor que le había pasado en su vida y lo había convertido en una fuerza para el bien. ¿Lista para la escuela?, pregunté, besándola en la frente. Siempre, dijo ella, poniéndose la mochila al hombro. Ah, y mamá, te quiero. Yo también te quiero, cariño. Mientras la veía caminar hacia la parada del autobús, me di cuenta de que la traición de Mark no había destruido a nuestra familia. Había revelado de qué pasta estábamos hechas. Emma había ganado más que justicia. Había ganado su futuro, y lo estaba usando para asegurar el futuro de innumerables familias. Mark podía mantener su nueva vida con lo que quedaba de ella. Habíamos construido algo infinitamente más valioso con las piezas que él había dejado atrás. Habíamos construido esperanza, y Emma la estaba compartiendo con el mundo.
Si esta historia de justicia digital de una niña de 12 años te tenía en vilo, dale a me gusta ahora mismo. Mi parte favorita fue cuando Emma le dijo tranquilamente a su padre: la elegiste a ella, así que vive con eso, antes de colgar. ¿Cuál fue tu momento favorito? Déjalo en los comentarios abajo. No te pierdas más historias increíbles de protección familiar como esta. Suscríbete y activa la campana de notificaciones para no perderte ninguna publicación.